¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023. Es un gusto acompañarles en el espacio de entrevistas sobre elecciones de Prensa Libre y Guatevisión. Y hoy precisamente vamos a hablar de la encuesta libre publicada esta mañana por Prensa Libre y Guatevisión. Y para eso hemos invitado a dos analistas. Se trata de Hugo Maúl, director del área económica del CIEN, y también Renzo Rosal, politólogo y analista independiente. A ambos, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Decisión Libre. Muy buenas noches, gracias. Bien, y para realizar esta entrevista me acompaña el periodista Antonio Barrios, jefe de redacción de Prensa Libre y Guatevisión. Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Hugo Maúl. Buenas noches, Renzo Rosal. Gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, a manera de introducción, Antonio, contémosle a la audiencia un poco los principales detalles de esta encuesta, de su importancia y de cómo fue elaborada. Claro, bueno, primero que nada, pues gracias a nuestros dos invitados y gracias a la audiencia que nos hace el favor de sintonizarnos esta vez. Empezar con datos muy básicos. La medición que se presenta hoy es una muestra tomada entre el 5 y el 14 de junio de este año. 1.202 entrevistas con un nivel de margen de error de más o menos 2.8 y 95% de certeza. Y tal vez empiezo aquí ya fuera de los temas más duros, técnicos, a hablar sobre uno de los temas que más se ha discutido durante el día, que es cómo está estructurada la muestra y por qué la encuesta libre podemos confiar en la medición en la que está haciendo. Se hace a través de 237 puntos muestrales, de los cuales 210 son en el área de la provincia, tanto en ciudades, en áreas urbanas me refiero, como en áreas rurales, y la estructura de la muestra se elabora en base a el padrón electoral, pero también en base a una composición bastante representativa de cómo es que se aplica o cómo es que se emite luego el voto. Entonces quiere decir que, para ponerles un ejemplo, hubo algún encuestador que viajó hasta una comunidad lejana en Quiché, qué sé yo, en la frontera con México, para traer 4 muestras, por ejemplo, pero esas 4 muestras eran precisamente, ¿verdad?, buscar a 2 mujeres con determinada edad, con determinado nivel socioeconómico, y para que pudieran ser representativas. Es decir, no fue a una comunidad y a las primeras 4 personas que vieron y que además dijeron ser mayores de edad y que estaban empadronadas y que iban a ir a votar, a las que eligieron, sino que la muestra se trata de ser lo más representativa posible según el padrón. Y hay datos aquí interesantes que explican lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, el 46% de las muestras se tomaron en el área rural, 21% en metropolitana, 33% en interior urbano, 54% de las encuestadas fueron mujeres, 46% hombres. Y luego viene un tema interesante también en base al padrón electoral, la edad. 15% personas entre 18 y 25 años, 26% entre 26 y 35 años, 22% entre 36 y 45, 15% entre 46 y 55 años y 21% los que tienen más de 55. Y el último factor que yo les diría que hace que la muestra sea bastante representativa, se toma el 85% en un nivel socioeconómico D, que es, para efectos prácticos, un nivel socioeconómico bajo, o una clase baja, clase baja, luego un 12% de nivel C2, C3, que es clase media y media baja, y un 3% del segmento BC1, que es clase alta y clase media alta. Entonces, en base a eso es que se elabora la muestra y pues que se realice el proceso, que por cierto, como hoy lo dice una de las notas que publicamos, lleva aproximadamente 24 días para nosotros y para la encuestadora, que es ProDatos, realizar, desde que se empieza a hacer el cuestionario hasta la fecha de la publicación, que es hoy. Bien, y vamos a pasar entonces, ya conociendo cómo se desarrolló esta encuesta, a los datos que usted pues tuvo oportunidad de ver hoy en esta publicación de Prensa Libre. La primera gráfica que usted tiene en pantalla es sobre intención de voto en esta segunda medición.
y como puede observar, un 21.3% para Sandra Torres de la UNE, Edmond Mulet tiene un 13.4%, Suri Ríos un 9.1%, también Manuel Conde 5.8%, Amilcar Rivera 5.3%, Manuel Villacorta 5.2% y Armando Castillo 5.2%. Ellos serían los candidatos que ocupan las primeras posiciones. Entonces vamos a dar paso con estos resultados a la entrevista. La pregunta, por supuesto, sería ¿qué análisis hacen de lo que nos presenta la encuesta de hoy? Iniciamos con el doctor Hugo Maúl. Buenas noches. Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Yo quisiera rescatar lo que nos explicaban acerca de las características técnicas de la encuesta. Estamos en una guerra de encuestas desde hace 2 meses, donde la mejor encuesta es la que satisface las preferencias de quien tiene un determinado candidato. Yo lo que veo aquí importante en la encuesta de Prensa Libre es que hay una empresa, hay técnicos que están poniendo su cara, su reputación, que uno los puede encontrar y puede hablar con ellos si uno tiene dudas. Hay una estratificación y hay parámetros técnicos que la respaldan. Cuestión que en las que yo he visto circular en las redes sociales, rara vez se llega a ese nivel de detalle. Entonces yo sí animaría a la población a no dejarse sorprender por sondeos donde le preguntan a 2, 3, 4 personas o 60 personas por teléfono o solo en un área de la ciudad. Esta encuesta, como hemos visto, pues tiene una representatividad nacional. No hay encuesta perfecta, salvo la que vamos a tener el domingo, pero en todo caso yo lo primero que respaldaría es que, con todos los defectos que pueda tener, es la encuesta más seria y más responsable del que hemos visto nosotros. Que satisfaga los 27, 28 que están acá, son otros 20 pesos porque cada quien pues quisiera estar en primer lugar y no en 15º. Pero en todo caso yo creo que lo importante a 60 y tantas horas de que vayamos a las urnas es tener la confianza que esta encuesta pues se hizo bajo parámetros técnicos con los que se ha venido haciendo en el pasado y que muestra un grado de confiabilidad importante. Licenciado Renzo Rosario. Bueno, creo que me sumo a lo que plantea el doctor Maúl. También buenas noches, por supuesto, a todos. Y también subrayar la importancia que tiene ese tipo de instrumental técnico precisamente para tratar de marcar distancia con certeza y con buen grado de objetividad y con ciencia atrás, con mucho dato como evidencia, digamos, fundamental, en un contexto en donde lo que está marcando el paso lamentablemente es todo lo contrario, es decir, desinformación, profunda desinformación que se ha hecho mucho más profusa en las últimas semanas y eso es lo que nos marca ahora. Entonces marcar, digamos, una suerte del escenario simplista, superficial y demás, y marcar, digamos, como estas últimas horas, en donde hay que decirlo con todas sus letras, es donde la mayor parte de los guatemaltecos y guatemaltecas tomamos la decisión sobre por quién dar nuestro voto, porque uno no lo hace aquí en Guatemala como se hacen quizás en otras sociedades con meses o semanas de anticipación, se hace con horas o inclusive minutos. Tener un documento de esta naturaleza o este instrumento me parece que llega justamente en un momento fundamental para esa decisión que es determinante para nuestras vidas y la vida de nuestras comunidades. Y yo tal vez solo, si me permiten, quisiera resaltar algo que los dos invitados nos han dicho. Primero, que la encuesta pues es una herramienta, simplemente, y lo entrecomillo, simplemente es una herramienta que tiene mucha información. Vamos a hablar de esto más adelante. No solo está midiendo la intención de voto, tiene datos muy importantes y que yo creo que los políticos y todos los actores de nuestra sociedad deberían de ponerle atención. Por ejemplo, datos muy duros, como que 6 de cada 10 guatemaltecos cree que el proceso electoral no es transparente, como la desinformación que existe sobre el voto nulo, o sobre incluso 7 de cada 10 que creen que lo que va a ocurrir el 25 de junio, en 3 días, no va a ser algo transparente. Eso me parece delicadísimo y quizá hasta debería ser el tema de discusión y no la intención de voto, porque básicamente es qué país es el que tenemos. Y cuando uno ve la primera medición de encuesta libre, esta vez no lo hicimos, pero en la primera sí, y tanto Hugo como Renzo estuvieron también en el análisis, señalaba también los problemas del país, ¿verdad? ¿Qué le preocupa a los guatemaltecos? Una serie de herramientas, insisto, que buscan medir básicamente la intención y lo que está pasando en el presente, y para nada intenta predecir el futuro. El futuro va a ser lo que la gente decía el 25,
Y ahí hay muchas variables, ¿verdad? O sea, desde la lluvia, desde si la gente ese día quiso ir a votar o no, una serie de variables que la encuesta no intenta predecir. ¿Y cómo impacta esto en la confianza del proceso electoral y de lo que se puede esperar para el día domingo, doctor Maúl? Sí, a ver, yo creo que la encuesta de Prensa Libre viene a refrendar lo que uno sacaría si agarra todos los sondeos y todas las encuestas, las mete en una licuadora y trata de obtener algún resultado. No importa cómo se hayan diseñado las encuestas o los sondeos que han aparecido en distintos medios, hay tres que van liderando y no hay duda alguna que esos tres son la señora Sandra Torres, la señora Suri Ríos y el señor Edmond Mulet, independientemente que uno esté primero, de segundo o de tercero. Dentro de esos tres, independientemente de la encuesta, la señora Torres sale o en primero y en segundo, eso creo que es indiscutible, y en todo caso lo que estaríamos discutiendo, donde hay cierta incertidumbre, es quién acompañará a la candidata de la UNE en la segunda vuelta. Yo creo que esto lo refleja, esta encuesta y lo reflejan el promedio de todo lo que hemos visto. En ese sentido creo que con tanto candidato, pues es claro que hay otros que han subido, que han bajado, que están en tercera, cuarta, quinta posición, pero que estadísticamente se ve muy improbable que puedan dar un repunte de aquí al domingo, pero hay que decir también que en este mundo hiperconectado de las redes sociales y de la inmediatez, cualquier cosa puede pasar. Eso también hay que tenerlo claro, hay sorpresas, pero en todo caso, hoy aquí me parece que está claro quiénes son los tres, está claro quién es la uno, pero no sabemos con quién va a ir a una segunda vuelta, que también parece inevitable. Licenciado Renzo Rosal, los datos sobre precisamente esa confianza o desconfianza al proceso electoral son una llamada de atención a lo que vimos en los últimos meses. Absolutamente, y me parece que eso es, no se trata de algo de coyuntura, sino se trata de un dato, digamos, que arrastra lo que venimos viendo más o menos durante el último año y medio. Es decir, este proceso, no solo el arranque del formal del 20 de enero, sino desde el año pasado, se ha vislumbrado y ha tenido mucha evidencia, lamentablemente, de ser el proceso más cuestionado y, digamos, más errático de toda la historia política de este país, del 83-84 hasta la fecha. Sabemos conscientemente que cada elección ha tenido sus desafíos, sus dinámicas en particular, pero sobre entonces hay una serie de elementos que tienen que ver desde el papel del órgano electoral, que también la encuesta presenta datos importantes al respecto, hasta el proceso en sí, digamos, en su naturaleza más amplia, desde el cuestionamiento de la cantidad de partidos políticos presentes, lo que hemos tenido desde el principio también, las acusaciones mutuas, las zancadillas entre candidatos, la ausencia de debate, la ausencia y el temor al debate, a la discusión de ideas, de propuestas, a la superficialidad, otra vez a la lluvia de acciones clientelares, superficiales, populistas de uno y de otro, de un tipo y de otros que son los que pretenden enamorar a una ciudadanía que evidentemente ya tampoco está necesariamente, no toda, pero una buena parte tampoco dispuesta a comprar ese tipo de mercancía, para decirlo en términos muy de mercado. Dicho esto, yo creo que la encuesta devela una serie de capítulos bien interesantes. No se trata de una encuesta presidencial, digamos, o estrictamente de partidos, sino hay aquí otras radiografías de problemas y fundamentalmente lo que ustedes han mencionado acá, de cómo se cuestiona el proceso. Y ese cuestionamiento no es reitero, es un tema que debería tomarse con toda la seriedad por parte de un conjunto de actores, no solo el Tribunal Supremo Electoral, aunque a ellos sí les toca estar al frente, digamos, de esto y decir, este proceso está bastante ensombrecido, esa es una realidad. Y lo demuestran datos y lo demuestra inclusive la gráfica que se presenta inclusive en la portada sobre el tema del aumento del voto nulo, que seguramente lo comentaremos posteriormente. Así es. No, de hecho, hacia eso iba a comentar. Si este proceso tan irregular, uno, que ya no lo decía el doctor Maúl, puede cambiar los escenarios de aquí al domingo. De hecho, hoy todavía, si mal no recuerdo, las Cortes estaban resolviendo la candidatura de alguno de los conocidos en alguno de los municipios de la capital por unas impugnaciones. Imagínense, a 2 días de que vayamos a las urnas. Pero les quería comentar justamente sobre la intención o sobre el resultado que nos muestra la encuesta sobre el voto nulo. Un crecimiento de más del doble de lo que habíamos medido en abril y que se publicó el 2 de mayo. ¿Qué nos dice eso? De pasar de 6.3 a 13.5 en intención de voto nulo, se le puede llamar así.
Sí, claramente lo que muestra es que hay una población que está descontenta con el sistema político, que no tiene confianza en este proceso electoral, y la misma encuesta, en una gráfica que tiene al final en un dato muy interesante, le preguntan a la población si creen que las elecciones van a servir para resolver algo. Y lo que vemos en el episodio histórico que narra la encuesta es que de un 60% que creía en las elecciones como un mecanismo para resolver los problemas del país, hoy menos de 40% lo cree. Esto debería ser una llamada de atención a la clase política, en el sentido que los guatemaltecos cada vez tienen menor confianza en estos procesos para de verdad hacer los cambios que el país necesita. Más que una llamada al autoritarismo, como se pudiera leer esto, y no querer elecciones, lo que realmente está pidiendo la población es mejores opciones políticas, partidos políticos más serios, propuestas más consistentes, que no lo estamos viendo en esta elección. Entonces, no solamente hay desconfianza en la autoridad electoral, no solamente hay poca satisfacción con la oferta política, sino también una desconfianza profunda en el cómo funciona el sistema. Por eso no me extraña que el voto nulo siga creciendo, aparte de que hay ciertos grupos que claramente están haciendo una campaña por el voto nulo, creyendo que a través del voto nulo van a haber cambios fundamentales de un sistema que está constituido para dar este tipo de resultados. Yo creo, sinceramente, cuando uno juzga esto a la luz de la historia, creo que muchas veces la clase política, cuando no han leído bien este tipo de comportamientos de la población, a veces terminan pagando los errores muy caros, con vuelcos hacia situaciones que nos alejan del sistema democrático que todos queremos. Ahora, ese desencanto con el proceso y los números que estamos conociendo el día de hoy, ¿podría impactar el día de la elección? Probablemente. En la cantidad de personas que acudan a las urnas. Porque tenemos aquí, primero, el dato en sí mismo, lo que nos presenta la encuesta, va creciendo. Y llegado un momento de tomar decisiones, probablemente más de alguno de los amigos también televidentes pueden llegar el domingo a decir, finalmente, en medio de todas estas vicisitudes y con todo lo que estamos viendo, pues finalmente la idea sería abstenerse de votar inclusive. Aquí hay 3 elementos que vale la pena subrayar, ¿no? Que son finalmente opciones: abstención, voto en blanco, voto en nulo. Más allá de la confusión, y aquí hay un interesante, aquí hay un título que se indica, el voto nulo genera todavía confusión. Por supuesto que la genera, pero lo que creo que vale la pena leerlo es el reflejo de cuál es, digamos, lo más profundo. ¿Qué refleja ese dato? Y cuánto presiona también, aunque de aquí en adelante para la segunda vuelta electoral, que por supuesto que aquí lo que nos dice con claridad la encuesta es, va a haber segunda vuelta. Eso pues ya lo sabíamos, pero nos lo corrobora, nos lo confirma, pero hay que preparar. Las 2 fuerzas políticas que se enfrentan en segunda vuelta tendrán que tomar con mucha seriedad también este tipo de datos, particularmente lo del voto nulo y voto en serio, y también la opción que resulte ganadora. Quien tome posesión en enero del 2024 tendrá que, con mucha rapidez, llevar a cabo, tomar decisiones muy fuertes y rápidas, contundentes, porque van a ser resultado de este tipo de proceso. Guste o no, todos los que están cumpliendo van a ser resultado de un proceso con estas características. Yo solo quiero aportar un dato porque creo que tenemos que ir al corte en breve, Alejandra nos dirá, pero hago referencia al dato que citaba el doctor Maúl, y que es una de las virtudes de la encuesta libre, que hemos medido durante 4 procesos electorales, 3 en este caso de lo que les voy a mencionar, algunas de las preguntas. Entonces, del 2015 que le preguntamos a la gente si creía que las elecciones van a ayudar a que las cosas mejoren en el país, 58% nos decía que no cree que vaya a mejorar las cosas. Cuando le preguntamos lo mismo en el 2019, se mantenía ese rango. Pero eso, ahora que lo preguntamos, cae al 40%. Es decir, sí podemos medir, ya había un desencanto, pero se acentúa, como nos dice el doctor Mauro. Era un aporte nada más en el dato. Bien, pues con esto nos vamos a ir a la primera pausa en Decisión Libre 2023. Gracias por su sintonía. Hoy estamos hablando de la encuesta libre. Ya volvemos.
Gracias por continuar con nosotros. Hoy en Decisión Libre estamos hablando de la encuesta libre que fue publicada en Prensa Libre y Guatevisión esta mañana, y nos acompañan en el estudio dos analistas, el doctor Hugo Maúl, director del área económica del CIEN, y también el licenciado Renzo Rosal, politólogo y analista independiente. Vamos a pasar a una segunda gráfica que nos habla del antivoto y muestra también datos interesantes. Aquí vemos en pantalla a Sandra Torres con un 41.3%, a Suri Ríos con un 15.9% y a Sammy Morales con 12.1%. ¿Qué nos dice esto? Vamos ahora con el licenciado Renzo Rosal. Bueno, en principio nos confirma en los primeros dos casos esta tendencia que ha sido casi histórica, digamos, o que se ha dado desde hace algún tiempo atrás. Tanto la señora Torres como la señora Ríos tienen cada una de ellas una proporción de antivoto muy fuerte, y que termina siendo la evidencia, la constatación también, porque el antivoto no se genera de la noche a la mañana, sino se genera sobre la base de un acumulado, un proceso de lo que han hecho o dejado de hacer, digamos. Y ahora se suma la figura del señor Morales, quien por supuesto, por su vinculación con el anterior expresidente Morales, su hermano, pues también, y que tuvo una participación activa durante esa gestión, además de estar involucrada en otras cuestiones, y a pesar de la visibilidad pública que tuvo anteriormente, creo que ahora se suman como los tres personajes que por mucho superan a los otros que también tienen porcentajes, pero que son absolutamente, digamos, reducidos de antivoto. El tema del antivoto hay que colocarlo también de la mano de otra figura que aparece acá, que precisamente aparece en la siguiente página, que es el tema del conocimiento de los candidatos. Entonces aquí el tema es cuando personajes ya llegaron al tope, como precisamente es el caso de la señora Ríos y la señora Sandra Torres, al nivel de conocimiento nacional, ya tienen más, el antivoto entonces termina pegándole más fuertemente, porque digamos, ya no tienen margen de crecimiento, lo único que tienen es margen de lo contrario, y es lo que de lo que está evidenciando. Habrá que ver, digamos, cuánto de eso finalmente les cobra evidentemente factura en términos electorales, porque me parece que ahí es esa parte, la del cobro de factura. Lo que hay que ver en el caso del señor Morales, pues no lo menciono, porque si bien es cierto que tiene antivoto, no aparece como un candidato que tenga mucha fuerza electoral, y por lo tanto eso se queda ahí dando vueltas, no tiene sentido, pero en el caso de ellas dos, sí, yo creo que van a ser un elemento fundamental. Y aquí quisiera vincularlo, si me permiten, claro, con una tercera gráfica que me parece sumamente importante de este estudio, que yo lo quiero ver como un estudio que se refleja en otra gráfica que se llama, tiene como título Movimiento de la Preferencia. Y ahí vemos que todos los candidatos, durante el periodo entre mayo y junio, todos crecieron en alguna medida, unos más que otros. Inclusive el candidato del partido oficial, el señor Conde, crece 8 décimas entre esos 2 meses, 3, con excepción de la señora Ríos, que es la única que se mantiene y en la práctica decrece 1 décima entre abril y junio. Yo creo que ese tipo de gráficas nos sirven para evidenciar cuánto les pega el tema del antivoto. ¿Qué dice el doctor Hugo Maúl sobre el antivoto? Bueno, yo creo que es un reflejo muy interesante de lo que puede pasar en la segunda vuelta, porque claramente el antivoto lo que marca es un rechazo para estos candidatos que ya ha mencionado Renzo, y en una segunda vuelta pues claramente reduce el universo del voto efectivo que pueden tener, porque quienes respondieron que jamás votarían, sobradas razones han de tener, y habría que ver si en este tiempo que queda ante la segunda vuelta se puede dar una señal creíble que convenza a todas estas personas que han mostrado esta opinión negativa. En ese sentido se habla de que hay un techo de un voto, aunque ciertos candidatos tienen un voto duro, no pasan ciertos umbrales precisamente por el antivoto, y eso es lo que ha permitido en otras ocasiones que básicamente outsiders, como se dice ahora, o desconocidos, puedan subir como la espuma de una cerveza y sobrepasar a otro candidato. Yo coincido con Renzo en el sentido que no es tan fácil trabajar este antivoto, puesto que es algo que está más enraizado, no es una cuestión casual de que hoy me cae mal y mañana me cae bien, pero en todo caso estas reputaciones, estas sensaciones y emociones de los electores tienen que ver con lo que ha sucedido a lo largo del tiempo. Y en ese sentido, quienes están por primera vez, pues tienen la ventaja de ser desconocidos, salvo el señor Morales, pues que
es relativamente desconocido y relativamente poco apetecido por los electores. Y ahí hay un ejercicio interesante, Antonio, cuando se le pregunta la encuesta a las personas de cara a una segunda vuelta por quién votaría, y se hace pues este ejercicio sobre Sandra Torres y Edmond Mulet, por ejemplo, que lo vamos a ver en la gráfica número 3, le vamos a pedir a producción que la ponga en este momento en pantalla, y hay sobre votos válidos un 43% Sandra Torres en una eventual segunda vuelta y un 57% Edmond Mulet. Se hace la misma pregunta si fuera el caso de Sandra Torres y Suri Ríos en la segunda vuelta, que está en la siguiente gráfica, por favor, producción. Sería sobre votos válidos un 47% Sandra Torres y un 53% Suri Ríos. Y el mismo ejercicio se hace con Suri Ríos y Edmond Mulet. Son tres escenarios diferentes para una segunda vuelta. Sobre votos válidos, 48% Suri Ríos y Edmond Mulet un 52%. No sé si quieres agregar algo más ahí. Claro, y tal vez lo que vale la pena resaltar es que siempre lo hemos hecho cuando se trata de medición de intención de voto para primera vuelta, en base a la trayectoria que traen algunos de los candidatos, se hacen esas parejas de posibles combinaciones de segunda vuelta. Por eso es que están presentadas estas, porque con la salida del señor Pineda, que era el que lideraba la primera encuesta, pues estos tres candidatos eran los que la lógica apuntaba que iban a continuar con la misma trayectoria. Entonces, eso es uno. Y dos, aunque falta mucho, porque estamos hablando de una elección que sería el 20 de agosto, si pues el domingo termina más o menos los resultados como los está, como creemos que pueden resultar, de que hay una segunda vuelta, pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, ahí entra el tema del antivoto y cambia la estrategia totalmente, seguramente, para cualquiera de los candidatos que logre pasar. Antes de pasar, que Antonio acaba de tocar un tema importante, ¿qué pasó con el voto de Pineda? ¿Quién lo capitalizó? No sé si tienen ustedes algún comentario sobre estos tres escenarios, licenciado Rosal. Bueno, en principio lo que nos dice es que hay una fuerza muy particular en la señora Torres, en términos de que aparentemente, según estos datos, pasa con cierta facilidad, pasa por primera vuelta, pero hasta ahí llega el motor, digamos. Y yo creo que ella tiene bastante bien y su partido medido, digamos, un poco que esa es como la naturaleza de su participación, que ella se repetiría un poco. El efecto del antivoto. Por supuesto, el efecto del antivoto, y se repetiría en buena medida lo que sucedieron en las dos anteriores elecciones, donde ella llega con cierta comodidad, digamos, a segunda vuelta electoral, pero hasta ahí llega, y finalmente con quien se enfrente, Sandra Torres termina ganando y por, digamos, importante diferencia. El caso interesante, donde hay una suerte de casi empate, donde estaríamos hablando de una segunda vuelta muy reñida, es el tercer escenario, el que se presenta en un enfrentamiento entre Ríos y Mulet, o entre Mulet y Ríos, donde vemos entonces donde ahí sí una diferencia menor. Entonces yo creo que, pero de acuerdo a los otros datos que nos presenta la encuesta, toma mucho fuerza el escenario número 1, que insisto, ahí sería un poco la fotografía de lo que sucedió en las elecciones 2015 y 2019. Y tomando en cuenta eso, doctor Maúl, entonces, digamos, por decirlo de alguna manera, la batalla estaría entre Suri Ríos y Edmond Mulet en estos días para llegar a segunda vuelta, ¿o hay oportunidad para los que vienen abajo? Pues en función a los resultados de la propia encuesta, parece realmente difícil que se logre desbancar a la señora Torres del primero o segundo lugar en la elección del domingo. O sea que ella tiene casi que garantizado, a la luz de esta información y esta evidencia, pasar a segunda vuelta. Entre la señora Ríos y el señor Mulet, pues la diferencia en porcentaje, aunque es importante, hay cierta probabilidad de que pueda haber todavía un vuelco, pero aquí lo interesante de estos resultados que acabamos de ver es que Mulet contra Torres, claramente la diferencia en una segunda vuelta es estadísticamente importante y significativa. No así en una segunda vuelta Ríos
Ríos Sandra Torres, donde hay una diferencia, pero la diferencia tiende a hacerte más pequeña y realmente podría ser un juego para cualquiera, como también en ese otro escenario hipotético, Suri Ríos contra Edmond Mulet es técnicamente un empate. Aquí la variable crítica que no sabemos es este porcentaje de alrededor de 30-39% que están indecisos, que no dijeron o que votarían en blanco, porque si esto se reparte de una manera distinta a las preferencias que están mostradas, puede pasar cualquier cosa. Y sin quererlos comprometer, esto podría estar demostrando que habría una preferencia por un candidato hombre versus una mujer. Y voy a una pregunta más concreta. ¿Guatemala podría estar listo para que una mujer la gobierne? Bueno, yo considero que en estas alturas del siglo XXI Guatemala ya es un país con suficiente madurez para que una mujer llegue a ser la primera mandataria del país, y más importante de ser mujer o ser hombre, lo importante es que llegue con un plan y con propuestas, con honestidad y trabajo efectivo, pero yo no miraría aquí... Pero yo lo decía porque, por ejemplo, con Torres y Ríos pareciera haber mucha igualdad. No cuando cualquiera de ellas dos compite contra Mulet. Yo creo que vale la pena dos cosas ahí colocaría sobre la mesa. Uno es que son dos mujeres ya políticamente conocidas y políticamente con alto nivel de rechazo y políticamente muy parecidas. Esos son dos personajes evidentemente con personalidad autoritaria. Y por eso, a eso creo que obedece un poquito esto. Yo creo que el país sí está listo medianamente para tener una mujer al frente del país, pero no ellas. Y eso habrá que verlo en otro momento. Interesante. Ahora, volviendo entonces ahora sí al tema de Carlos Pineda, ¿quién capitalizó el voto de Carlos Pineda o cómo se distribuyó eso? Era una expectativa que había a partir de conocer que él quedaba fuera de la contienda, licenciado Rosal. Yo diría que por el tipo de perfil que es aún todavía el señor Pineda, porque está vigente políticamente hablando, de alguna forma, aunque no electoral, sí políticamente, creo yo que no hubo evidentemente un solo, digamos, candidato o partido que haya absorbido, capitalizado todo eso. Creo que se fue pulverizando, se fue diluyendo entre varios. Entonces es muy difícil de precisar hacia dónde. Yo lo que sí llama la atención, y por eso hago nuevamente mención de la gráfica, esta que se menciona el movimiento de la preferencia, creo que dentro de las cosas que ocurrieron entre abril y junio, precisamente está el factor Pineda, entre otros. Y lo que nos dice aquí esta gráfica es que ese elemento que tiene un peso importante, varios lo capitalizaron, con excepción de la señora Ríos. Doctor Maúl. Sí, efectivamente, en otra parte de la encuesta se habla de las preferencias por región, metropolitano, interior urbano y rural. Y claramente lo que se ve en esta encuesta ahora nítidamente es que Edmond Mulet es la segunda mejor opción en todas las regiones. Y eso es una cuestión interesante porque en el caso de la señora Ríos y la señora Torres en el rural, el interior rural, pues claramente tiene una preferencia marcadísima, pero en el metropolitano cae a cuarto o quinto lugar y lo mismo le pasa a la señora Ríos cuando vamos al interior. Entonces, en ese sentido, yo creo al haber quitado a Pineda del escenario, consolidó digamos, el mejor segundo que hay regionalmente hablando es la opción de Mulet. Y entre los otros dos candidatos, pues algunas tienen, donde hay una fortaleza de una y una debilidad de la otra. Y por eso al final lo que hay que ver es la participación de los guatemaltecos el domingo, que no solamente depende de lo que aquí revelaron en la encuesta, sino como bien decían ustedes, estamos en medio de un invierno copioso, de una tormenta tropical que está amenazando, de un desgano de la población. Habrá que ver qué pasa finalmente el domingo para ver si estas tendencias se mantienen, pero de ser esto una elección, digamos, común y corriente como las que hemos tenido de hace 40 años, pues yo creería que sí es clara una segunda vuelta y lo más probable que sea entre los dos candidatos que aparecen acá en esta encuesta. A propósito de los cambios y de la intención de voto por región que menciona el doctor Maúl, hay dos actores interesantes cuando uno observa esto y para efectos de la audiencia los describo rápido y por aquí va la pregunta. La aparición de Manuel Villacorta como un tercer lugar en la metrópoli, es decir, que es dominada según la encuesta por Suri Ríos con 15.7, Mulet con 13.5 y Villacorta con 11.7.
Interior urbano se mantienen los mismos tres, Sandra Torres, Mulet y Ríos, pero en rural aparece otro actor, Manuel Conde. En rural es completamente dominado en su mayoría, 31.2% por Torres, Mulet 11.3%, pero luego aparece Conde con 9.3% y le sigue de lejos con 6 Suri Ríos. ¿Qué nos dice este dato? Esos dos actores dominando dos áreas tan distintas, que es la área metropolitana y la rural. Doctor Maúl, si quiere usted primero. Sí, pues yo pensaría que lo que estamos viendo nosotros aquí es la capacidad organizativa que tienen los partidos que postulan a estos candidatos. Sabemos bien que la UNE pues tiene un trabajo ya de décadas en el interior, diputados distritales, alcaldes, y claramente la maquinaria del partido político se ve en esto. Sorprende quizás el caso de Mulet, que es un partido relativamente nuevo, un candidato nuevo, que esté incluso encima del candidato oficial, que también hemos visto y hemos sabido que tiene toda esta estructura de alcaldes que lo apoyan. En ese sentido, el resultado es interesante, llama la atención que la señora Ríos esté bastante por debajo. Esto lo que muestra que es un fenómeno más de la metrópoli, pero aquí quizás lo más importante es si esta diferencia tan marcada, 31.2 que tiene de preferencia electoral la señora Torres versus un 11.3 que tiene Edmond Mulet, le sirve para compensar la diferencia que hay en la metrópoli, porque claramente en términos poblacionales casi que hay una compensación entre una y la otra, claro, suponiendo que la gente va a votar y que no haya abstencionismo marcado y demás. Y que en la segunda vuelta cambia porque el área rural a veces ya no sale porque ya se eligió el alcalde, ¿verdad? Sí, efectivamente. Licenciada Rosal. Bueno, ahí quisiera subrayar en el caso de Manuel Villacorta en la metrópoli, creo que influye el hecho de que él se ha tratado de vender como un académico, como de alguien que tiene un poco además es del núcleo urbano, además de ladino. Entonces también eso tiene un peso importante, aun y cuando su partido es difícil de verlo. Vos no le encuentra a uno como el lado de qué tipo de partido es, digamos, como tal, solo que es, entre comillas, nuevo. En el caso de Manuel Conde sí creo, me llama la atención, porque sí es el segundo partido que más candidatos a alcaldes tiene. Y muchos de ellos son son alcaldes actuales que buscan la reelección. A pesar de que está en el tercer lugar, uno esperaría que con esas condiciones que mencioné anteriormente tuviera lo que se denomina más tracción, que tuviera más tracción precisamente en el ámbito inclusive interior urbano y rural, cosa que no es así. Aparece en el tercer lugar, pero a mucha distancia de la señora Torres y a cierta distancia del señor Mulet. Es decir, habrá que ver el domingo qué tanto le sirve o no el tema de haber atraído tanto alcalde. La estrategia de la que tanto hablar. Correcto, porque tal parecía que de repente le va a funcionar a los alcaldes en busca de su objetivo primigenio, que es la reelección, pero no van a jalar probablemente mucho votos en favor de su candidato a la presidencia. Bien, pues gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Vamos a la pausa y ya volvemos con las conclusiones del programa. Gracias por continuar con nosotros. Hoy en Decisión Libre estamos hablando de la encuesta libre publicada por Prensa Libre y Guatevisión esta mañana. Y bueno, vamos con las conclusiones rápidamente, Antonio. Es correcto. Creo que, aunque lo tocamos al inicio, quisiera que ahondáramos con nuestros dos invitados sobre dos datos que se toman, tres de hecho. Uno, lo que hablábamos al inicio, la gente no tiene o cree que no hay un proceso electoral transparente, pero luego también se mide si la gente cree que el Tribunal Supremo Electoral ha hecho una buena labor. 66% contesta que no, y luego le preguntamos si cree que las Cortes han sido limpias y transparentes en sus decisiones sobre el proceso electoral. 76% contestan que no. ¿Qué nos dice eso, licenciado doctor Maúl, perdón? Bueno, claramente lo que esto nos está revelando es todo este proceso previo al evento del domingo, en el cual candidatos con un arraigo importante, sea pasajero o sea pertinente y de largo plazo, han quedado fuera. La señora Telma Cabrera de la MLP, pues claramente tienen una base importante en el interior, es una candidata que no pudo correr, lo mismo le sucede al señor Pineda, que a través de las redes sociales o como fuera, tenía una proyección importante, también otros candidatos de otro tipo, desde alcaldes, diputados. Entonces creo que si hay una razón, no sé si justificable por parte de la ciudadanía, pero cuando ven que potenciales candidatos de su preferencia, que le miraban algún potencial para
pasar a una segunda vuelta o tener un buen desempeño no compiten, pues claramente a donde se voltea a ver es al Tribunal Supremo Electoral. Además que el tribunal en sí mismo ha estado envuelto en una serie de dimes y diretes relacionados con compras de sistemas informáticos y decisiones y fallos que a luz de los expertos pudieron haber sido mejor emitidos, mejor razonados. Entonces, realmente esto es una cuestión que creo refleja todo este proceso previo. Se acostumbra a decir en Latinoamérica que los fraudes no ocurren el día de la elección, sino ocurren antes a través de toda la descalificación y manipulación de la ley electoral en contra de los opositores. Licenciado Rosal, tenemos 40 segundos antes de la conclusión. Para mí lo peligroso todavía, o lo más destacable, es lo que aparece abajo de la gráfica en términos de cómo estaba esta misma pregunta en los procesos anteriores. Y ahí estamos viendo la caída en términos de la credibilidad del tribunal de 23 puntos entre la elección anterior y esta, casi que duplica, digamos, el tema de la credibilidad, que ha sido un bastión en este país. Este elemento era casi, esta pregunta inclusive hace algunos años, casi que uno diría no tiene sentido. Sí. Y ahora tiene un evidentemente sentido, y eso hay que relacionar con el tema de las Cortes, donde también la caída entre 2019 y 2023 es muy fuerte. Bien, pues estamos llegando al final de este programa y tal vez la última pregunta con una respuesta breve a manera de conclusión sería, ¿hay expectativas sobre sorpresas o esto ya refleja lo que podemos ver el domingo? ¿Sí o no? Me parece que en la primera vuelta ya sabemos quiénes son los tres, lo que está en discusión es quién va contra la señora Torres. Licenciado Rosal. Suscribo, yo creo que aquí estamos viendo tres personajes para un baile de dos. Yo creo que esos dos son los que en buena medida también refleja esta encuesta. Bien, pues a ambos muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Decisión Libre. Y a la audiencia, muchas gracias por su sintonía. Buenas noches, que descansen. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Gracias a ambos.